Se emitió en Telecaribe la serie Ciudad Pantalla, realizada por la Universidad del Magdalena. La serie estuvo dedicada a contar las historias detrás de algunas producciones realizadas por estudiantes y egresados de dicha institución y que han merecido reconocimientos en distintos escenarios. La serie se presentó como una reflexión con sentido pedagógico sobre el quehacer audiovisual, cómo cuentan los jóvenes sus historias, cómo van descubriendo su propio estilo, qué les interesa contar, cómo se produjo la serie, cómo se gestó, cómo encontraron los jóvenes esas maneras de contar. Ese es el tema de hoy en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Bienvenidos. El colombiano es muy creativo, tiene mucho ingenio. Es necesaria la imagen para cualquier tipo de comunicación. En El Contenedor conversamos con los jóvenes realizadores entrevistados en Ciudad Pantalla y esto nos contestaron. Como que participar en tipo de formatos así es como muy importante porque normalmente en este mundo del cine siempre como que se olvida el trabajo de todo el equipo y siempre como que se reconoce el trabajo del director solamente. Entonces como que el director es el que sale a la luz y realmente es un equipo muy grande el que logra la película y el que pues, hace posible que se haga realidad. Entonces como estos formatos como Ciudad Pantalla hacen que todo ese equipo técnico y artístico como salga a la luz como para poder reconocer su trabajo. Ciudad Pantalla es importante porque es un espacio que ayuda a visibilizar obras audiovisuales que de otro modo no hubieran logrado ser expuestas. Soy Andrea Méndez, la directora del cortometraje El Papi, y voy a contarles un poco acerca de cómo se realizó esta historia. Y contarles de cómo se realizó esta historia se me hace incluso más fácil de contar la historia. Contar la historia, realmente al tratarse de un documental, fue un poco difícil. Contar la historia me llevó bastante tiempo. Me llevó mucho tiempo saber cuál era la historia que quería contar. Porque inicialmente yo sabía que quería contar algo sobre el transgenerismo, que quería un personaje transgénero, con la idea de tomar un tema tan particular como este y poder encontrar cosas un poco más universales. Y conocí al Papi, un personaje muy particular que me permitió pues entrar en su vida, en su entorno, conocerlo, y entre las muchas cosas que conocí de él y de sus conflictos personales, elegí este conflicto como hilo narrativo de la historia. Aunque yo inicialmente quería contar algo sobre un personaje transgénero, la idea creo que se me fue mucho más allá. A medida que uno va avanzando y va conociendo más cosas, a veces incluso la idea original se pierde. El documental narra más bien un tema de la lucha que tiene el Papi por conseguir sus sueños, por luchar por su vida. Y el temor a ser limitado, el temor a fracasar, que es un temor que tenemos todos los seres humanos. Y eso era lo que yo quería descubrir y lo que quería transmitir, que a pesar de dónde vengamos y a pesar de los gustos que tengamos, siempre como humanos tenemos unos sentimientos, unos valores y unas necesidades en común. Bueno, los motivos por los que un autor decide realizar una obra son muy diversos. Yo creo que es importante en la medida que la obra le permite proyectar inquietudes a los realizadores acerca de su entorno y de alguna medida plantear determinadas soluciones a sus necesidades locales y sociales. El Caribe colombiano tiene sus historias propias y de alguna manera nosotros estamos muy interesados en hablar acerca de esos paisajes, de esos personajes, de esos conflictos propios de la región. Sin embargo, cada director y cada creador tiene un universo propio. Por ejemplo, el mío siempre ha sido como la autobiografía y hablar sobre mi familia, sobre mi vida. Cada director tiene en su universo su motivación para contar las historias. Para mí es importante que la gente que ve mi película sepa cómo se hizo, sepa qué había detrás de ellas. Entonces es importante este espacio que tenemos en este canal y en este programa para poder contar esos detrás de cámaras, para que la gente
pueda saber un poquito más allá de qué iba la historia, que sepa un poco más de nosotros como realizadores, qué nos mueve, por qué queremos contar estos contenidos. Y es muy importante también que sepan la complejidad con la que se hacen las historias y las películas. Creo que es importante porque eso enriquece más la experiencia de ver una película y nos da más ganas de seguir viendo este tipo de películas y de interesarnos por la cultura cinematográfica, por cómo se hacen las películas simplemente, y valorarlas más y ver aspectos que de pronto simplemente viendo la película no los descubríamos. Los creadores como que tuvieron la idea de llevarnos a nosotros otra vez a ese sitio donde grabamos las películas, entonces fue como muy bonito ese tema de las entrevistas en ese espacio y como de repente traer esa memoria emotiva del rodaje, entonces fue muy interesante y creo que el formato es bastante bueno porque es recordar, ¿no? Hablar un poco lo que significó todo ese rodaje, que en realidad siempre tiene todos esos obstáculos para nosotros los realizadores emergentes. Entonces creo que Ciudad Pantalla es muy interesante y muy positivo para nosotros los realizadores pues, audiovisuales. Y además que tiene eso que sale a relucir el trabajo de todo el equipo técnico y artístico de la película que se vinculó y que de repente normalmente siempre como lo que se resalta es el director, el trabajo del director y todo el equipo que hizo posible la película está escondido. Creo que Ciudad Pantalla y formatos como este hacen que todo el equipo tenga su reconocimiento. Acerca de los espacios de difusión, nosotros realmente estamos muy limitados, sobre todo al nivel de la región Caribe, estamos muy limitados en cuanto a espacios. Por eso es muy importante que los cortometrajes y las películas independientes en general, sobre todo películas colombianas que se hacen en el país y en la región Caribe, puedan tener sus propios espacios, puedan ganarse sus propios espacios. Y yo creo que esto solo sucede si los espectadores están ahí, dispuestos a ver estos contenidos. Porque no es solo tener un espacio, sino mantenerlo, adueñarnos de ese espacio. Nosotros realmente lo que hacemos es rotar nuestros cortometrajes en festivales. Y el que no fue a un festival, ¿qué? ¿No puede verlo? ¿No tiene derecho a verlo? No, o sea, la idea es que tengamos estos espacios, que estos espacios sigan existiendo, porque no hay suficientes espacios de difusión para nuestros cortometrajes y me parece muy importante que se sigan manteniendo. Entonces, y también depende de los espectadores, depende de nosotros que sintonicemos el canal, que veamos los contenidos, que nos interesemos cada vez más por ver estos contenidos porque no los vemos en ninguna otra parte. Los espacios de fomento o exposición de las obras creo que van de la mano junto con esos espacios de proyección y creación de obras audiovisuales. Creo que entre más obras audiovisuales se realicen, estas mismas obras irán como ganando su lugar o su espacio de proyección. Definitivamente hacen falta mucho más espacios para divulgar trabajos como los proyectos universitarios, porque sobre todo en el Caribe colombiano hay pocos en estos momentos y siempre estamos como tratando de buscar en otras partes del país o incluso internacionalmente la manera para poder divulgar nuestro trabajo y nunca tenemos esos espacios aquí en el Caribe. Entonces siento que definitivamente un programa como Ciudad Pantalla le da la oportunidad a todo el equipo de poder mostrar su trabajo como a un gran público, porque realmente eso sucede, por ejemplo, con los canales regionales, con la televisión pública o privada, y entonces eso es algo muy positivo, que de repente las películas pueden llegar a un público más grande y no solamente a esas limitadas salas de cine de los festivales. Y pienso que definitivamente la televisión pública o privada es una manera distinta de poder mostrar nuestro trabajo, porque tiene de repente más gente a la que llegar, y eso es muy positivo. Y si en Ciudad Pantalla se habló de cómo se realizó la serie, hoy en El Contenedor tenemos invitados especiales para conversar sobre cómo se realizó Ciudad Pantalla. Ya seguimos. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy conversando acerca de Ciudad Pantalla,
la serie realizada por la Universidad del Magdalena, y tenemos como invitados especiales a David Paternina, director de la serie, y Ashley Sánchez, asistente de dirección y estudiante del programa de cine y audiovisuales de la Universidad del Magdalena. Son ustedes muy amables por estar con nosotros en El Contenedor. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación. David, cuéntanos, ¿cómo se gesta la serie? Bueno, el programa de cine tiene la necesidad de crear un programa en el que se puedan mostrar los trabajos de los egresados, de los docentes y de los estudiantes, que fuera un espacio distinto a los espacios tradicionales de muestra cinematográfica, que son los festivales, y abre entonces la posibilidad de que por televisión se puedan ver estos trabajos, pero que no solamente se muestren como una ventana, sino que también se pueda reflexionar sobre el quehacer audiovisual, sobre el quehacer cinematográfico, sobre el rol de los realizadores en este campo. Entonces ahí viene la idea de crear un programa reflexivo que hable sobre los procesos creativos, no desde lo técnico, sino desde lo conceptual, y además pues mostrar los proyectos en espacios distintos, como dije inicialmente, a lo que es la cinematografía tradicional. Muy bien. Ashley, como estudiante del programa, a los jóvenes, ¿qué les interesa contar ahora? ¿Qué te interesa contar? ¿Qué historias te llaman la atención? Creo que lo que más nos interesa contar son las cosas que nos pasan a diario, lo que vivimos, lo que sentimos. Creo que es una forma de poder expresar eso que de pronto también le pasa a nuestros familiares, a nuestros amigos, y me parece que es una forma de alzar la voz acerca de aquellos que de pronto no pueden hacerlo, y creo que es una oportunidad interesante de hacerlo. David ahora conversaba acerca de la intención reflexiva de la serie Ciudad Pantalla, y de hecho fue presentada en medios como hablando del documental reflexivo. Por favor, para claridad de nuestros televidentes, ¿en qué consiste un documental reflexivo? Bueno, es difícil definirlo, pero en el caso nuestro de Ciudad Pantalla, lo que buscamos fue tratar de encontrar un equilibrio entre el proceso creativo, que tiene mucho de técnico, y la parte conceptual, de dónde vienen las ideas, cómo construimos un imaginario simbólico de nuestra región, de nuestras historias más cercanas, de nuestros barrios y de las historias que tenemos a la mano. Y entonces empezamos a reflexionar sobre las obras. Entonces lo que hacemos es que en Ciudad Pantalla básicamente hacemos un acercamiento al director y a los espacios en donde el director asumió su producción, y se construye a través de la evocación de los sentimientos y de los momentos en el recorrido del espacio de la grabación, una serie de reflexiones sobre los roles que tienen los realizadores, sobre la función de contar historias, sobre la necesidad de hablar de ciertos temas o de otros, y convertir además el programa en un híbrido, no solamente que documenta, sino que también muestra ficciones, muestra documental, muestra animaciones y otros formatos. Entonces la parte reflexiva la tomamos acá más desde el área del realizador, que propone una construcción simbólica de la realidad, que habla sobre cómo hacemos la representación de nuestra realidad a través de las pantallas, y cómo la ciudad se convierte en un elemento narrativo también para construir esos relatos y anclarlos a realidades propias de nuestra cercanía. En este caso en particular, entonces, el documental reflexivo o la forma reflexiva con que se propone la serie, lo que busca es dejar en evidencia a los espectadores cómo fue ese proceso creativo. Básicamente desde el mundo de las ideas, de dónde vienen las ideas, son preguntas que nosotros hacíamos, ¿no? ¿De dónde vienen tus ideas? ¿Qué quieres decirle al mundo a través de estos contenidos? ¿Cómo crees que influimos a través de contar historias en la sociedad a la que le entregamos esos mensajes? ¿Cuál es la relación que tenemos con la audiencia? Porque son cosas que generalmente desde la academia a veces no se piensan tanto, ¿no? Digamos, se piensa mucho en la producción y en la formación de la producción del contenido, pero poco se piensa en cuáles son esos lazos simbólicos que se constituyen para poder anclar o para poder llevar el mensaje a la audiencia. En El Contenedor estamos conversando sobre Ciudad Pantalla, la serie realizada por la Universidad del Magdalena. Ya regresamos.
Bueno, yo creo que el tema que más me motiva sobre contar historias es que las personas necesitan saber. Y pues es una necesidad, un compromiso para uno como un comunicador social, que las personas en realidad pues obtengan esta información, y por eso nace la necesidad pues de contar historias, para que las personas pues sepan. Principalmente he realizado 2 tipos de cortometrajes hasta la actualidad, y el primer tema fue violaciones a los adolescentes, o principalmente como niñas desprotegidas, y el segundo tema que hice fue con respecto a las apariencias en las redes sociales, que me parece que actualmente se está presentando mucho en la sociedad. Bueno, inicialmente se buscan las problemáticas y los acontecimientos que estén sucediendo en el día a día, para que de ahí podamos nosotros empezar a sacar nuevas experiencias y mezclarlas un poco a veces con lo que es la ficción, para recrear o sencillamente para reprimir un poco los comportamientos de la sociedad. Ese sería como el ideal. Pienso que han sido ventanas que se realizaron pues para nosotros mismos, para los jóvenes, ya que plataformas como YouTube son plataformas a las que podemos acceder y que son muy comunes en nosotros los jóvenes. Entonces las hemos desarrollado pues para usarlas nosotros mismos. Como lo decía anteriormente, es algo importante. Al fin y al cabo, la tecnología, todas esas herramientas se tienen que acomodar al día a día que nosotros, las personas que estamos en emprendimiento, tenemos que desarrollar. Al fin y al cabo, esto es una facilidad tanto para nosotros como para el público y las personas que nos están acompañando en estos procesos. Ashley, como joven estudiante y asistente de dirección en la serie, ahorita precisamente nos comentabas que a los jóvenes les interesa contar sus propias historias. Sí. Ese contar sus propias historias se ve favorecido ahora en las posibilidades, precisamente porque la tecnología, los dispositivos móviles, las redes sociales, permiten que circulen más libremente esas historias. Claro. Esto hace que se reivindique aún más la mirada de los jóvenes, es decir, que los jóvenes se sientan más llamados a contar historias que antes no se atrevían porque no podían encontrar cómo contarlas. Sí, claro, total. Es una manera de hacerlo más práctico, porque anteriormente de pronto no había como esa facilidad, esa conexión que logran las redes sociales, que logra el internet, y creo que es una manera de comunicarte más fácilmente con otro, de contar. A veces de pronto estás en el Instagram y compartes lo que te está pasando ahí en vivo, entonces de pronto también es una manera de que sea más ameno con otras personas. En línea con esto, una pregunta para los dos, y que tiene que ver con la difusión de este tipo de miradas, porque estos contenidos audiovisuales realizados por la universidad han circulado en distintas pantallas de las redes sociales, han participado en festivales y en convocatorias donde los hemos podido ver, de obras audiovisuales realizadas por estudiantes universitarios o de jóvenes realizadores, pero ahora acuden a la ventana tradicional, digamos la ventana televisiva, en este caso la televisión pública abierta como Telecaribe. ¿Cómo poder coexistir todas las ventanas? En el momento en que se gestó la serie, ¿se pensó precisamente en esa posibilidad, en que fuera una manera de hacer coexistir las ventanas, David? Sí, pues estamos en una época en la que estas ventanas a veces se desdibujan, los límites y las audiencias se cruzan en diferentes espacios. Y por supuesto entonces tuvimos que pensar en cómo lograr esa coexistencia entre lo que se pensó inicialmente para el cine, para la pantalla cinematográfica, y meterlo en un programa para televisión, que además seguramente va a tener posteriormente un espacio en las redes sociales y en los medios digitales. Entonces ahí la idea es crear ese flujo de contenido, de un contenido que es pensado para una cosa pero que se puede trasladar a otro y que puede llegar a otros públicos que normalmente no llegaba. Por ejemplo, ir a los festivales es complicado para el público de a pie. Entonces, buscar la manera de llevar ese contenido de una pantalla que tradicionalmente no es visitada por cierto público a ese público que está más en otras formas de consumo, entonces ahí empezamos como a crear ese flujo de... Muy bien. Ashley, como realizadora joven, pasando por la posibilidad ahora de haber trabajado como asistente en Ciudad Pantalla,
¿Crees que este tipo de espacios o en general para la realización hecha por gente joven como tú, existen suficientes ventanas de distribución? ¿O crees que es necesario seguir insistiendo en el equilibrio entre las ventanas que nos dan las redes sociales ahora y las ventanas tradicionales? Creo que hay que buscar el equilibrio entre ambas porque sí, evidentemente es muy difícil como que los jóvenes lleguemos a los dos, pero creo que se va logrando. La serie, lo digo como televidente, de todas maneras manejó unos ciertos códigos que la hacían entretenida e interesante, no solamente para un público, digamos, específico, preocupado por este tipo de temas de la realización y de la creación, sino también porque los temas y la factura la hacían interesante y entretenida. Cuando se concibió, y sobre todo desde la forma de presentarlo en la pantalla chica, iban pensando igualmente en que pudiera ser más familiar para un público más heterogéneo. A pesar de tener claridad, digamos, de un público objetivo, también tuvimos que empezar a pensar, bueno, es un espacio, es un formato que tiene unas condiciones ya dadas, ¿no? La televisión tiene unas condiciones ya dadas, un público que está ahí, cambiando de canal y que definitivamente si se lo encuentra, pues también que nos gustaría tener esa captación. Entonces se pensó para que pudiera ser visto por cualquiera, pero que por supuesto hay preocupaciones que son propias del realizador y que de pronto en la terminología vaya a ser, podría alejar a un público más general. Sin embargo, tratamos de minimizar eso y de llevarlo como al público general. Este tema, la verdad es que vale la pena seguirlo abordando cuando salga una segunda temporada de Ciudad Pantalla. El compromiso es volver a estar aquí. Ashley, David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Muchas gracias. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. En El Contenedor, su opinión es lo más importante. ¿Cree usted que la televisión pública brinda a los jóvenes espacios suficientes para mostrar sus creaciones audiovisuales? Sergia Pérez Romero. Ciertamente la televisión pública brinda más oportunidad a los proyectos presentados por jóvenes creativos. M. Camila Buitriago. Considero que sí, la televisión pública genera espacios para los jóvenes y sus creaciones audiovisuales. Luz Lindey. Considero que la televisión pública sí les brinda la posibilidad de darse a conocer a esos nuevos talentos que mediante sus creaciones audiovisuales quieren mostrar propuestas innovadoras. Comunica todas tus inquietudes, sugerencias o reclamos sobre la programación de Telecaribe, porque un buen televidente hace una mejor televisión. Ciudad Pantalla es un buen ejemplo del talento narrativo que se encuentra en la costa atlántica. Jóvenes preocupados por contar sus propias historias, con una mirada contemporánea, incluso irreverente, pero siempre preocupados por reflejar lo que los acongoja, lo que les llama la atención, lo que los emociona y motiva precisamente a contar historias. Ojalá que desde canales como Telecaribe y en general de la televisión pública en el país se sigan apoyando este tipo de realizaciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Recuerden que podemos estar en contacto a través del correo institucional y de las redes sociales. Hasta pronto.